me corta ahí. Bueno, soy integrador VoIP, ¿sí? Estoy casado, 2 hijos, muchas cuentas que pagar. Trabajo en Nexacom, me encanta Asterisk y todavía soy 100% biodegradable, por ahora. El hecho de que tenga tantas cuentas y sea un integrador VoIP hace que por lo general tengamos que hacer cosas raras. Primero lo primero, ¿no? ¿Qué es Asterisk? Es medio difícil contestarlo a esta altura porque ha evolucionado mucho. Hecho en 1999. En 1999 Mark Spencer fundó DHUME y ya vimos la historia. Lo que me parece muy importante y relevante es aclarar que hay más de 1 millón de sistemas en producción, ¿sí? Es más de 170 países. Tiene una licencia dual. Cuando hablamos de open source a veces hay un poco de confusión. Es importante entender el tipo de licencia, ¿sí? Lo puedo utilizar tanto como normalmente se utiliza la licencia GPL versión 2, pero también puede ser utilizado para usos comerciales, ¿sí? Una cosa muy importante, tiene un soporte dual, o sea, puedo contratar un soporte, ¿sí? Pero además obviamente tiene el soporte de la comunidad, que no es menor, ¿sí? Obviamente una empresa tiene que registrar ciertas contingencias en sus sistemas contables, por lo tanto a veces es necesario que exista un contrato con una empresa de soporte. Obviamente eso es ofrecido por muchas empresas, entre ellas DHUME. ¿Cuáles son los sistemas sobre los cuales está soportado? Principalmente sobre el gordito de nuestro pingüino Tux, sobre una gran variedad de sistemas BSDs, sí, también sobre OS X de Mac e inclusive sobre Solaris, que ya no es más abierto. Los usos han ido evolucionando, ¿sí? Y eso es interesante. Originalmente fue, ¿sí?, esa PBX para la telefonía tradicional y fue evolucionando como IPPBX, ¿sí?, híbrida, muy interesante. De ahí salieron obviamente los principales gateways y hoy día, por lo menos yo lo veo como un Media Application Server, ¿sí? Y en el Media Application Server hay una cantidad muy grande de posibles aplicaciones, ¿sí? Y para los integradores eso es muy útil, aunque obviamente nos obliga a remar un poco y trabajar en esas integraciones. Pero bueno, nos tienen que pagar por algo, ¿no? Si fuera fácil. Otra cosa que es muy importante aclarar es que si bien tanto Asterisk como Elastic son proyectos open source, hay empresas muy serias detrás de ellos. Y eso es muy importante, porque ya se habló durante estos días, entre ayer y hoy, bastante sobre lo importante que es implementar bien los sistemas. Y eso es muy, muy importante para aquellas empresas que tienen infraestructuras sobre las cuales su capital está, no digo en riesgo, pero invertido de forma importante. Entonces, saber que detrás de estos proyectos no solamente hay comunidades muy importantes, sino que hay empresas muy serias que se ocupan de investigar, desarrollar, en ambos casos, invertir gran cantidad de dinero. Esto no es gratis, ¿sí? Hay ingenieros que trabajan diariamente para que estos proyectos sigan adelante y que además, bueno, dan certificaciones y demás. Obviamente aprovecho para agradecerle a la gente de Palo Santo y a toda la gente de Elastic por haberme invitado. Acá hay el nudo de lo que voy a charlar. Lástima que el coso corta un poco. Voy a ponerlo en contexto. No quise hacer eso muy largo, entonces nosotros tenemos ahora inclusive un cliente que es HIPAA compliant, que significa que en los Estados Unidos, dentro del sistema de salud, hay diferentes tipos de certificaciones. Para ser proveedores del Estado hay que ser HIPAA compliant, ¿sí? Y eso significa una gran cantidad de certificaciones, muchas auditorías de sistemas, muchas auditorías de seguridad y casi cualquier cosa que a ustedes se les pueda ocurrir sobre redes suele estar para ser HIPAA compliant. Este cliente tiene un call center muy grande que atiende situaciones bastante delicadas que tienen que ver con reemplazar respiradores, cambiar sistemas de asistencia, de vida, etc. Entonces el call center es un call center muy, muy controlado. Lo que necesitaban en este call center puntualmente era, además de las aplicaciones que tenían en el desktop, digamos, necesitaban que
principalmente por ser HIPAA compliant, necesitaban que las partes más vitales de esas mismas funcionalidades también estuvieran en el teléfono. Y tenían que ser en tiempo real. Definir tiempo real no dentro de una cosa razonable, ¿no? Porque todos sabemos que tiempo real para un contador no es lo mismo que tiempo real para un ingeniero, ¿no? Los componentes que nosotros aportamos para lograr esta solución fueron teléfonos Digium D70, por una característica particular que tienen. El call center corre enteramente en Asterisk, que es un call center muy grande, distribuido, y además tiene varias locaciones en el estado de Nueva York y New Jersey. Los componentes de estas soluciones son dos, en realidad, ¿no? Bueno, el teléfono, obviamente, y los componentes desde el punto de vista de software son dos. El Phone Application Engine y el DPMA, ¿sí? O el Digium Phone Module for Asterisk. Son dos componentes que van en dos lugares diferentes y los dos no son necesarios. Es mucho más interesante una solución cuando están ambos, porque el módulo DPMA, que es el que va del lado de Asterisk, habilita una gran cantidad de funcionalidades en el teléfono simplemente con enchufarlo, ¿sí? O sea, aprovisionamiento y una gran cantidad de aplicaciones ya se aprovisionan automáticamente en el teléfono solamente por tener ese módulo del lado del servidor. Básicamente la estructura es esta, para que se entienda que no es necesario el módulo DPMA para correr el teléfono. Los teléfonos son teléfonos SIP, ¿sí? Y hablan con Asterisk u otros servidores que hablan SIP, no tienen por qué necesariamente hablar con Asterisk. Y además hablan por medio de un canal seguro con el módulo de DPMA que está montado también en Asterisk. El App Engine que corre en los teléfonos de Digium es un engine basado en el motor V8. No es el motor V8 que a nosotros o a la mayoría nos gusta, es el motor V8 de Google, que básicamente es el que interpreta JavaScript en su navegador, y sobre el cual se han basado algunos software últimamente bastante interesantes, desde el 2009 cuando arrancó Node y después unos cuantos más, ¿no? El App Engine que corre en los teléfonos de Digium está basado exactamente igual que Node en el motor V8. Esta comparación es importante, este cuadrito lo armé rápido, pero es muy importante porque ayuda a tomar la decisión. Todo lo que estoy mostrándoles es desde el punto de vista de un integrador y uno por lo general hace un gran trabajo para hacer una propuesta final, ¿sí? Porque no suele haber mucho espacio para equivocarse. Es importante entender que hay muchas versiones de Asterisk y si bien uno diría, bueno, Asterisk 1.4, ¿quién usa Asterisk 1.4? Mucha gente sigue utilizando Asterisk 1.4. ¿Sí? Entonces hay que preguntar. En el caso de nuestro cliente, por las versiones que tenía, que eran 1.8, no eran certificadas, no eran certified. Y las versiones certified fueron las primeras que salieron que permitían justamente instalar el módulo de DPMA. Los módulos DPMA es compatible con versiones a partir de la 11 inclusive, cualquiera de las dos de la 11, aunque hay una Certified también. Las versiones Certified de Asterisk son importantes, ¿por qué? Porque si la empresa a la cual yo le estoy vendiendo un servicio basado en Asterisk tiene como requerimiento el poder tener como segunda capa de soporte a Digium, ¿sí? Primera capa, uno obviamente, pero quieren tener la garantía de que si uno no es el proveedor que estaban buscando, tener la posibilidad como plan B de tener soporte de Digium. En ese caso tiene que ser una versión Certified, ¿sí? Entonces ese es un truquito no menor y que es importante saberlo cuando uno está ofreciendo servicios, porque por lo general uno quiere que su cliente esté lo más seguro posible de su elección, ¿no? Nosotros estábamos en versión 1.8 y esa versión no era la Certified, así que estábamos en problemas. Sepan que Elastix es compatible. Elastix además tiene un proceso de instalación del módulo de DPMA, ¿sí? Es totalmente gráfico, son varios pasos, pero está tanto en el sitio de Asterisk como en el sitio de Elastix. Bien, tengo chicos. Ok, tengo mi API, ¿sí? Fantástico, genial, me encanta. ¿Qué es lo que hago con ella? ¿Sí? Bien, el primer paso que hay que hacer es ir al GitHub de Digium, ¿sí?
es la cuenta de Billy Gia, y bajarse todos los ejemplos, ¿sí? Sepan que para programar lo único que necesitan saber es, bueno, lo único, el lenguaje que se utiliza es JavaScript, ¿sí? Es un lenguaje muy, muy popular. El pattern que se sigue, digamos, es muy similar al de Node, o sea, básicamente, fundamentalmente closures, para los que programen. Es single-threaded, o sea, un solo hilo, ¿no? Pero bueno, eso es otra charla en realidad. Bájense los ejemplos, hay ejemplos de todo tipo. Una cosa muy interesante de estos teléfonos es que es muy fácil provisionar las aplicaciones, o sea, es muy fácil cargar la aplicación en el teléfono, ¿sí? Esto, obviamente, para la gran mayoría de los que están acá que tienen que ver con la telefonía, saben muy bien que es muy importante, porque una cosa es un teléfono y otra cosa son 500, ¿sí? Y más si son 500 y están en 3 locaciones diferentes. Entonces, el provisioning no es un tema menor. Lo segundo que tienen que hacer es armar su... Y eso que dejé un montón de margen, porque veía que se los comía, pero no. Lo primero que tienen que hacer es setear sus teléfonos en dev mode, o sea, en modo de desarrollo. Perdón, no, me acabas de decir que tengo 500 teléfonos, voy a setear 500 teléfonos en modo desarrollo. No, obviamente voy a hacer eso solamente, solamente lo voy a hacer con el que esté trabajando inicialmente para probar la aplicación, ¿no? Después los provisiono los otros. Pero tengo que ponerlo en dev mode, y para ponerlo en dev mode lo tengo que hacer manualmente, es obvio, porque si no, imagínense, sería poco seguro. Es un proceso bastante simple. Una vez que lo tengo en dev mode, el teléfono me va a permitir varias cosas. Una, me va a permitir pantalla remota. Para todos aquellos que estamos no solamente en integración, sino que obviamente tenemos nuestros clientes y obviamente trabajamos en soporte, sabemos que es terrible que nos llame ese usuario que todavía no se acomodó a la aplicación y nos diga, no, pero yo toco esto en el teléfono, y no sucede lo que vos me decís, ¿sí? Cuando esa persona está en el edificio no pasa nada, cuando esa persona está a unos cuantos kilómetros, la cosa se complica. El sistema de pantalla remota es muy útil para eso, porque pueden decirle por teléfono al usuario, mira, hace esto, que son esos 3 pasos nada más, y automáticamente ustedes pueden, a través de un browser, ver exactamente lo que tiene ese usuario en la pantalla de su teléfono. Y a medida que ese usuario va haciendo lo que ustedes le dicen, es muy fácil ver si se equivoca o no, ¿sí? Lo que tiene además es una administración de las aplicaciones vía portal, o sea que puedo hacer exactamente lo mismo, pero puedo provisionar un teléfono específicamente vía portal. Esto no es muy cómodo, pero sí está bueno para el proceso de desarrollo, ¿sí? Y también puedo ver los logs en el portal de lo que le está sucediendo a ese teléfono. De la misma forma que yo les decía, estoy llamando a ese usuario que me dice que hace tal cosa, pero yo creo que en realidad no está haciendo eso, y es un espacio medio difícil cuando uno está atendiendo clientes, decirle, te estás equivocando, ¿sí? Entonces, también está bueno tener los logs de forma remota. Entonces, no solamente puedo ver la pantalla, sino que puedo ver lo que está sucediendo en esa aplicación, en ese teléfono, ¿sí? La interfaz es bastante sencilla. Esta es cuando accedo al teléfono, obviamente, ¿sí? Tengo una lista de aplicaciones que debería aparecer ahí, pero se lo comió el cuco. Y lo único que hago es cliquear alguna, ¿sí? Y ahí puedo iniciar la aplicación, detenerla o ver logs de forma gráfica, ¿sí? Y después ahí me aparecen todos los parámetros que tiene esta aplicación. Esos son parámetros de la aplicación, no del teléfono. Es medio confuso, pero ahora lo voy a aclarar, y es muy útil en realidad para programar. Estos son los logs que yo podría ver vía remota, ¿sí? Los de arriba son, bueno, no se ve, pero los de arriba son propios del teléfono, y los que están con rayitas son logs generados por la aplicación a propósito, o sea, que los escribí yo, ¿sí? Unos son de teléfono, los otros escribí yo y los puedo ver todos. Bien, les decía que esa pantalla era importante para debuguear y loguear. ¿Por qué? Porque todos estos parámetros que están acá, ¿sí? Son parámetros de la aplicación que yo provisiono. O sea, ¿qué sucede con estas aplicaciones? Estas aplicaciones, el App Engine no tiene acceso a las capas, a la capa zip, ¿sí? Entonces, si yo quiero utilizar, por alguna razón, en este caso era necesario, quiero utilizar la extensión con la que se registra ese teléfono para algo en la aplicación, tengo que yo alimentar a la aplicación con esa información, ¿sí? Bueno, acá fui para adelante, ahí va, ok. Bueno, estos son los logs. Lo que vimos antes, ¿sí? También lo puedo ver desde el servidor de provisioning. O sea,
Obviamente, si yo tengo que hacer esto con muchos teléfonos y de forma sistémica, yo no puedo estar entrando a cada teléfono y mirando qué pasa en cada teléfono, digamos, es obvio, ¿no? Lo que ustedes están viendo acá es el servidor de aprovisionamiento, ¿sí? Acá lo que hicimos fue mandarlo a Standard Output, o sea, a la consola, digamos, para verlo, pero perfectamente esto puede haber ido a parar a un log o, bueno, acá está en un formato legible de forma humana, pero podría perfectamente yo hacer estos logs en un formato un poco más interesante como podría ser JSON y mandarlo a algún login server, ¿sí? Lo puso, no sé si no se ve nada, pero bueno. Eso era el código para mostrarles lo sencillo en realidad que es mandar logs desde la aplicación. Esta es una función que se llama read setting, leer los settings de la aplicación y tiene solamente 2 parámetros y básicamente verifica los parámetros y si están bien los manda a log correcto, si no manda error, etcétera, etcétera. Pero es bastante fácil. De por sí, lo que sí quiero que la mayoría de las líneas azules, todas las líneas azules, perdón, son comentarios. El único código real es el que está en blanco. O sea, para que vean que la proporción en realidad del código que se escribe es bastante poca. Entonces, una de las cosas muy buenas que tiene esto, ustedes piensen que estos son teléfonos que tienen aplicaciones, no una, varias cada una. Y además, cada teléfono en la organización no tiene que tener las mismas aplicaciones. Si yo tengo un provisioning server relativamente desarrollado, seguramente voy a provisionar aplicaciones según el usuario, ¿sí? No los voy a provisionar a todos a diestra y siniestra. Entonces, es muy importante poder hacer debugging y logging. Yo puedo hacer login desde la aplicación, y cuando digo login desde la aplicación, ¿qué quiero decir? Y acá es diferente de la mayoría de los teléfonos. Cuando uno por lo general tiene un teléfono, ¿sí? El login lo hace a través de la interfaz del teléfono, diciendo, bueno, quiero loguear este evento y mandarlo a tal lugar. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, un servidor HTTP o lo que fuere, ¿sí? O un FTP, bueno, los Polycom, por ejemplo, loguean en FTP también. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto? Lo que tiene de bueno es que esta aplicación es una aplicación, punto. Es más, ni siquiera sabe muy bien que está en un teléfono. Entonces yo, todo el login, todo el debugging, lo puedo mandar a otro lado. No tiene que ir a la PBX. Yo sé que la mayoría piensa, teléfono PBX. Pero este teléfono tiene una aplicación que habla con la PBX o habla con cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, el login yo lo puedo mandar, por ejemplo, si lo hago correctamente, ¿sí? a un Logstash, por ejemplo, ¿sí? O sea, a un servidor de login, que son muy importantes. Hoy día se trata de hacer IT governance, o sea, tratar de controlar la infraestructura, porque la mayoría de las organizaciones lo que tienen es agregamos una tecnología, agregamos una tecnología, agregamos una tecnología. Tenemos una persona que conoce esta tecnología, la agregamos, estamos tranquilos. Pasan 6 años y no sabés las cosas que tenés. Hay empresas que simplemente tienen servidores prendidos y mirá, no lo pagamos, pero no sabemos muy bien qué hay ahí adentro, ¿sí? Digo, no sé si se llega a ese extremo, pero hay algunos que sí suceden, ¿sí? O que tienen hardware además, o que tienen, y esto pasa mucho en telefonía, están pagando grandes cuentas de un montón de servicios tecnológicos y no saben cuáles tienen prendidos y apagados, o sea, cuáles realmente están utilizando. Entonces, hay un gran movimiento hacia el IT governance, digamos, y el logging hoy día es un tema muy serio. Entonces, en grandes servidores de login lo que se hace es análisis de actividad, etcétera, etcétera. No piensen en el log como el lugar al que voy cuando hay un problema, sino el log como un lugar del cual yo aprendo qué es lo que está sucediendo en mi empresa. Y en un call center, el teléfono no es un tema menor. A la mayoría de nosotros nos pasa que tenemos un problema en un call center, X agentes tienen tal drama, ¿y qué es lo que hacemos? Vamos a la PBX, o vamos al zip server, o hacemos captura de paquetes y analizamos paquetes. Y la verdad es que lo que sucede en un call center le sucede a la gente en el teléfono. Entonces yo con esto puedo, con muy pocas líneas de código, saber lo que realmente pasa. Y no me importa lo que me diga la PBX, no me importa lo que me diga el zip, no me importa lo que me diga el zip server, no me importa lo que me diga el capturado de paquetes, yo sé lo que la gente hizo, porque vi el botón que apretó. O sea, la gente no me puede decir, no, yo dije 127, no, dije 115. Yo lo sé, porque lo tengo en la aplicación. ¿Sí? Te estoy mirando los deditos, básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso disminuye la complejidad y obviamente acelera el tiempo. Y cuando uno está en un call center y hay un call center manager serio, quiere la respuesta hoy. No puede, no, te pongo un ticket, dentro de 4 días me contestás cuál fue el problema. Esos tiempos son inaceptables.
Piensen que los call centers por lo general cierran cada 3 horas, o menos algunos. Por lo menos el caso que estoy hablando yo cierra cada 3 horas. Cierra quiere decir que el call center manager cada 3 horas hace un reporte. Entonces, la información de acá para 4 días no es relevante. Es independiente, como les dije, es granular. Y cuando digo granular significa, voy a loguear solamente lo que a mí me interesa, porque la aplicación la escribo yo. No es que voy a tener que filtrar un log eterno de cosas y ver y buscar qué es lo que... No, yo solo lo veo lo que me interesa. Y si mañana me interesa algo más, lo veo más. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos teléfonos? Yo les decía que con DPMA vienen con un montón de chiches, ¿no? Y vienen con provisioning, hot desking, colas, no colas extendidas y visual voicemail. Todo esto viene, compro el teléfono, lo enchufo y ya está. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos muchos clientes que no tienen DPMA, como fue en nuestro caso. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es escribir un pseudo DPMA. ¿Sí? Esta solución es bastante sencilla en realidad. ¿Sí? Lo que hacemos es escribir una aplicación, en realidad son varias, que lo que hacen es utilizar la interfaz del teléfono con una aplicación RESTful. ¿Sí? Esa aplicación lo que hace es básicamente comunicarse con un daemon que se ocupa de evitar el problema de lo que no sea sincrónico. ¿Sí? Y el daemon se comunica con Asterisk, obviamente, vía AMI, ¿sí? Asterisk Manager Interface. Acá una cosa que veo varias caras que son de Asterisk, entonces para ellos es cosa evidente. Pero AMI es socket, ¿sí? Es una conexión socket. Así que desde el punto de vista de ingeniería uno tendría que decir, ¿para qué quiero 2 conexiones en vez de una? ¿No? Sí y no. Primero son 2 conexiones en vez de una, así que la verdad que acá no hay mucha pérdida. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de desarrollo, piensen que entregarle a un programador 2 canales que son claramente diferenciados, uno para escuchar eventos que entran y el otro exclusivamente para dar órdenes, simplifica mucho. ¿Sí? Y acá lo que importa es simplificar la comunicación, el desarrollo y no ahorrarse un canal de socket. ¿Sí? Bien, bueno, las respuestas del IP vienen por JSON. ¿Sí? El App Engine del teléfono tiene uno de sus tantos métodos, es un deserialize, ¿sí? Es deserializar JSON. Acuérdense que, bueno, yo parece, si no, JSON es básicamente un string, ¿sí? Todo pegadito con nuestros corchetes afuera, nuestras llaves, perdón, afuera. Y lo que hace ese método es deserializarlo para poder manejar cada uno de los valores. La primera cosa que escribimos fue un visual voicemail. ¿Sí? ¿Qué sucede? El teléfono es zip, por lo tanto, sí, tengo la luz de voicemail que va a aparecer cuando me llegue un voicemail. El tema es que no voy a tener visual voicemail. ¿Y por qué? Por el segundo ítem que yo les dije antes. Esta aplicación no tiene acceso a la capa zip. ¿Sí? Entonces, no hay ningún método que diga, dame, no sé, zip user agent info, por ejemplo, o algo así que me diga, bueno, entonces el usuario está la pasa. Eso no existe, o sea, ustedes no pueden llegar ahí. Y acá es lo que yo les decía antes del provisioning. Si yo eso lo puedo hacer una trampita por el lado de provisioning para solucionarlo. Entonces, la forma en la que funciona, obviamente el teléfono va a funcionar, va a mostrar los mensajes porque me llega, ¿sí? Me llega a mí el mensaje zip y el message weighted indicator va a levantar, ¿no? Después de que llegue el zip notify. Ahora, yo tengo en el teléfono un método, ¿sí? Que pertenece a la colección, obviamente, de phone, a la clase phone, perdón, que es message weighted indicator. Entonces, ¿qué sucede? Ese método, ¿sí? Lo que tiene es un listener. Bueno, yo tengo que, obviamente, generar el listener, ¿no? Tengo que crear new, bla, 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 ¿sí? Y lo que hago básicamente es decirle al teléfono, bueno, escuchá si llega algún mensajito de message weighted indicator. Entonces mi aplicación sabe cuando llega un mensaje de message weighted indicator, sabe cuando se entera que llegó un voicemail, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer, perfecta, que es lo que hacemos en realidad, lo que puedo hacer es, bueno, ok, yo sé que me llegó, ¿sí? Me comunico con mi aplicación vía REST, se ocupa, y acá lo mismo de siempre, ¿sí? AMI, busco los datos del voicemail y ahí con todos los datos que tiene voicemail Asterisk los mostraré acá o haré lo que quiera, digamos, ¿no? Bueno, eso es todo lo que dice ahí abajo, básicamente.
voy a apurar porque tenemos tiempos medios cortos. Bien, algunos truquitos, algunas cosas que sí aprendimos es, por ejemplo, una de las primeras cosas que aparecieron fue el típico usuario que tiene 1000 millones de voicemails y que están siempre ahí, y que solamente los mira en el celular y listo, nunca los borra, entonces te queda un voicemail gigante, ¿sí? Nosotros no podemos borrar los voicemails, legalmente no podemos hacerlo. No es que podemos poner no sé, para cortar así a lo bruto, un cron shop que se fije cada tanto y borre los viejos, no se puede hacer. Entonces lo que hacemos es paginar, ¿sí? Entonces cada vez que chequeamos, cada vez que llega un nuevo voicemail y demás, paginamos y ese ida y vuelta solamente es por una cantidad pequeña. Esa cantidad pequeña además la almacenamos localmente en el teléfono. El teléfono eran 4 o 5 tipos de memoria diferente. Si van a jugar con esto o si van a investigarlo, les aconsejo que lean bien la diferencia. Y hay algunas que son no volátiles que no son tan no volátiles, ¿sí? Principalmente las que son entre aplicaciones. Esas son no volátiles mientras las aplicaciones estén corriendo. Cuando las aplicaciones caen, esa memoria desaparece. Por eso el segundo punto, ¿sí? Cuando corran búsquedas, obviamente hacerlo de forma remota. Bien. El otro tema era provisioning y hotdesking, ¿sí? Provisioning es básicamente configurar el teléfono. Hotdesking significa, llego a un teléfono que aparece bobo, que me dice quién es usted, pongo el PIN, dame tu password, pongo plim, y mi teléfono ahora tiene mi perfil, no solamente mi extensión y demás, sino todos mis contactos, acceso a voicemail, etcétera, mis aplicaciones, que pueden ser diferentes de las de otros usuarios, ¿sí? Y cuando hago logout de hotdesk, vuela el teléfono básicamente, ¿sí? Bien, uno de los temas que ya sé que están trabajando, porque nosotros, perdón, ya dimos la recomendación varias veces, es que los teléfonos Digium no tienen SIP UA, ¿sí? Perdón, no puedo agregar el Mac, ¿sí? Como SIP UA. Eso es un truquini que algunos otros teléfonos sí tienen, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo hago esto se me simplifican mucho las cosas, ¿sí? Cuando yo quiero provisionar un teléfono, lo principal que necesito es la Mac. La Mac es ese código único que tiene cada dispositivo de red, sea un teléfono, una laptop o lo que fuere. Y cuando viene vía zip es muy fácil porque lo saco del header, ¿sí? Y con eso ya me ahorré un montón de trabajo, ¿sí? Bien, eso no es el caso de los teléfonos Digium. Entonces, les había comentado eso antes también, que no tiene acceso a la capa zip, ¿sí? Entonces ahí lo que hago es solucionarlo con el uso de el método config dentro de Digium App, ¿sí? Lo que yo hago con esto es, cuando genero el archivo de configuración, incluyo la información de la cuenta zip en el archivo de provisionamiento, ¿sí? Y después, con la aplicación, puedo leer, ¿sí? La configuración XML, ¿sí? O sea que en realidad estoy haciendo un truco ahí para poder darle la información zip a una aplicación que normalmente no la accede, ¿sí? Todos sabemos que, bueno, si el dispositivo no está en la misma LAN, yo no puedo hacer, por ejemplo, un ARPing, ¿no? Para poder capturar dentro de mi tabla ARP la MAC address. Entonces, eso me obliga a utilizar un sistema más básico de provisioning, ¿sí? Bueno, básicamente es usar el login y tener una conexión, la colección de Macs y demás. Eso me obliga, obviamente, a pasar un sistema de provisioning un poquito más básico. Bueno, acá está lo que yo les decía antes, ¿no? Todo lo que yo cargue en el app config XML, después va a parar acá, ¿sí? Y esta es toda la información que yo voy a poder acceder. Entonces, es otra cosa que es bastante útil. Si yo sé que una aplicación necesita X cantidad de datos, ¿sí? Y por alguna cosa está fallando, simplemente accedo a la interfaz y miro directamente, los miro y digo, no, está en blanco, ¿qué pasó? Y no tengo que ir al servidor de provisioning y demás. El tema de queues, bueno, esta es la más difícil en realidad. Esto también viene con DPMA, ¿sí? Y no viene con el teléfono si no tiene el módulo de DPMA. No tenemos información genérica de los queues, tampoco tenemos información de la gente y tampoco tenemos estadísticas, ¿sí? Entonces, para esto lo que nosotros usamos fue usar dos aplicaciones.
utilizamos una aplicación o sea, una aplicación que está delante, ¿sí? Y una aplicación en background. ¿Por qué? Porque el teléfono lo que hace es, de forma nativa, cualquier aplicación que no esté corriendo adelante, en foreground, en cuanto la mandan a background, la apaga, ¿sí? La cierra, básicamente, ¿sí? Entonces, esto confunde bastante, me confunde a mí por lo menos, porque no hay ninguna propiedad que diga corra en foreground, o no sé, o no se cierre, o corra en background. No, eso no lo van a encontrar, ¿sí? Ahora lo voy a mostrar igual. Es bastante pavote, pero está al revés. Entonces lo que hacemos es armar dos aplicaciones, una que corre atrás y una que corre adelante. La que corre adelante tiene información básica y estadística que necesita la gente, y las que están en background, la que está en background es la que ejecuta acciones. Por ejemplo, los agentes suelen necesitar ir al baño, tomar un break de 5 minutos, parar para almorzar. Los call centers, lo deben saber seguramente, los call centers necesitan catalogar todos estos tiempos. No es el agente, acá no estaba, allá estaba, se fue, eso no es suficiente, ¿sí? Yo necesito saber cuánto tiempo fueron al baño, cuánto tiempo tomaron de almuerzo, todo eso lo tengo que tener, ¿sí? Entonces todas esas acciones están en el background y básicamente se suelen llamar dispositions. Una cosa que usamos, y yo les comenté lo de la memoria, es usamos NV Shared Memory, que es una memoria compartida entre las aplicaciones. Cuidado porque cuando van a la documentación aparece como que esa memoria es no volátil. Para mí, no volátil significa no volátil. Significa que si la apago, o sea, si lo desenchufo, le saco la energía, ¿sí? Nadie está soplando ni nada, y lo vuelvo a enchufar, tiene que estar ahí. Esa es mi interpretación de no volátil. Bueno, no es esa la interpretación de esta memoria. Es no volátil mientras esas aplicaciones están utilizándola. Cuando alguna de esas aplicaciones cierra, o sea, desaparece, esa memoria compartida también desaparece. O cuando ni siquiera tienen que desenchufar el teléfono, si lo bootean, o sea, si le hacen reboot o restart, también va a desaparecer esa memoria, ¿sí? Se va a remapear para las aplicaciones cuando se vuelva a levantar, pero esa memoria va a estar limpia, ¿está? Utilizamos esa memoria para compartir la información de estas aplicaciones, y otra cosa que es muy importante utilizar son los eventos. ¿Qué sucede? Estas aplicaciones, obviamente, al ser JavaScript, son event-driven, o sea, se programa en base a eventos, ¿sí? No a procedimientos. Entonces, lo que tiene interesante es que no solamente pueden escuchar todos los eventos que dispara el teléfono mientras van sucediendo cosas, sino que además de eso, ustedes pueden generar eventos propios, custom, ¿sí? Y publicarlos. ¿Para qué quiero yo de una aplicación publicar un evento que lo acabo de publicar yo? O sea, ¿cuál es el sentido? Y que lo escuche otra aplicación, ¿sí? Entonces ahí sí tiene sentido. Entonces pueden utilizar los eventos para hacer que las aplicaciones se comuniquen entre sí en tiempo real, ¿sí? Sin hacer ningún tipo de loop raro ni nada extraño. Bien, estoy tratando de apurar el paso. Bien, apuré mucho. ¿Cuál es el futuro para mí, por lo menos desde mi lado como integrador? ¿Cómo voy a utilizar yo lo que está sucediendo en la comunidad Asterisk hoy día? De por sí nosotros hace ya 1 año y monedas dimos una charla porque estábamos muy excitados con el tema de ARI. Nos parece que es, por lo menos en mi opinión personal, es fantástico. El Asterisk RESTful Interface, o sea, la interfase RESTful para Asterisk. Y en el caso de estos teléfonos, por ejemplo, nosotros no quisimos tocar la interfaz RESTful porque la interfaz RESTful en la versión 12, esto ya lo hicimos hace un tiempo, la interfaz RESTful en la versión 12 no estaba cerrada porque la versión 12 no era una versión LTS, ¿sí? La versión 13, que acaba de salir hace una semana, sí es una versión LTS y tiene sus features cerrados. O sea que ahí tiene un horizonte importante donde se puede, digamos, invertir tiempo y no van a tener que reemplazar ningún método ni nada si es que se cae, porque no se va a caer, porque está cerrada. En este caso, por ejemplo, con esta solución, si hubiésemos tenido la interfaz RESTful, hubiésemos podido utilizar REST directamente. Y es muy importante, lástima no tenerlo acá en mano, pero todo ese middleware que estaba en el medio vuela. O sea, si esto se hubiese hecho con ARI, no necesitaríamos lo del medio. Porque el teléfono directamente podría hablar a la interfaz REST. Y la interfaz REST de por sí tiene también
métodos para armar una conexión vía WebSockets. Entonces, yo podría hacer que el teléfono hable directamente, sin ningún tipo de middleware. Inclusive el teléfono podría darle órdenes a Asterisk sin necesidad de discar nada. ¿Sí? O obtener un montón de información que no necesariamente tiene que ver ni con colas, ni con voicemail, ni con... Podría obtener básicamente casi, no digo casi cualquier cosa, pero muchas. ¿Sí? O podría utilizar los nuevos bridges que harían, por ejemplo, la típica funcionalidad de Barge, ¿no? De yo saltar en una llamada de otro y que otro salte en mi llamada y otro salte y otro se baje y demás. Eso con lo cual hemos sufrido muchos y estar esnifeando, agarrando canales así, robándote canales, llevarlo para allá y haciendo desastres. Eso viene con la interfaz REST, no solamente porque están los bridges que ya estaban antes de la interfaz REST, sino que desde la interfaz REST se hace simple. ¿Sí? Y esto es JavaScript. Esto no es C, ni C++, ni nada en lo cual tengan que devanarse el cerebro. Personalmente estoy muy feliz con eso y creo que podríamos hacer cosas muy interesantes con los teléfonos y con Asterisk utilizándolo como un Media Application Server. No una PBX. Quiero que haga muchas cosas. Lo de la PBX es una de las tantas. Así que creo sí que el futuro es REST. Yo por lo menos públicamente pongo mis fichas ahí. Otra cosa que queríamos comentarle era que estaban buscando a un zapato de alguien y yo levanté un tweet que decía: tengo esperanza en el open source, muy bien, y en que me ayuden a encontrar a mi hermano izquierdo. Así que si alguien encuentra a este o al otro, tienen que ir al bus de Elastix. Señores, me apuré un montón, pero bueno, era necesario porque el horario se nos complicó un poco, ¿no? Así que les agradezco mucho, les agradezco Elastix obviamente, y si tienen preguntas, acá estoy.